Yay, me dicen que lo logramos. A ver, ya está Ana Cecilia conectada. Gracias por su paciencia. Karina nos dará el banderazo de inicio. Por lo menos ya aparece y esperaremos a que ya nada más aparezca su micrófono. Hola a todos, buenos días, habla Karina nuevamente. Sí, primero que nada quiero agradecer su paciencia. Hemos estado con Ana Cecilia viendo la forma de resolver esto y conectarse y bueno, gracias a Dios creo que lo hemos logrado. Yo les voy a dar unas brevísimas instrucciones antes de que Itza la presente y empecemos. Eh, este seminario virtual lo vamos a grabar, o sea que quería decirles que más tarde van a tener la presentación y los materiales. Por un tema de conexión a internet, que siempre es súper delicado, lo que vamos a hacer es recibir sus preguntas a través del chat, que ya ustedes lo han estado utilizando. Y Itza, que va a ser nuestra moderadora, va a leerlas en voz alta a la expositora y ella podrá dar respuesta a sus inquietudes. Por otro lado, quería avisarles que yo voy a estar conectada con el usuario IcaHost para darles asistencia si tienen cualquier problema técnico con la reunión, ¿no? Si no escuchan o tienen cualquier problema de conexión. Buenos días a todos y bueno, Itza, yo creo que ya podemos ir presentando a Ana Cecilia. Ok, muchas gracias. Ana Cecilia, bienvenida. Gracias por hacer todo el esfuerzo. Les cuento, Ana Cecilia es costarricense y ella es profesora titular e investigadora sobre género, cambio organizacional, liderazgo y políticas públicas en la Universidad de Costa Rica. Ana Cecilia es profesora emérita y es integrante del comité editorial de la revista de Ciencias Sociales también de la Universidad de Costa Rica y es consultora en el campo de diversidad cultural, género, derechos humanos y desarrollo humano sostenible. Ha trabajado en organismos y organizaciones nacionales e internacionales, desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, el PNUD, UNIFEM, OIT, etc. Actualmente ella es tutora académica del Diplomado en Género y Liderazgo Universitario, que también es ofrecido en la modalidad virtual. Te damos la bienvenida y muchas gracias por tu paciencia y por tu compromiso con este tema. Adelante, Tita. No sé si tengo conectado mi teléfono. Sí, Ana Cecilia, te estamos escuchando muy bien. Ana Cecilia, te escuchamos bien. Lo que veo es que has desactivado tu audio. Tienes que dar un clic en el icono verdecito de micrófono, solo uno para que puedas volver. Listo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Puedes. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Itza y Karina y a las participantes. No he tenido mucho tiempo de ver todos los nombres, pero veo que son bastantes y sobre todo sé que muy interesadas en participar en esta actividad virtual que es todo un reto para ustedes y para mí también. Aunque ya tengo mi práctica porque he sido tutora en un curso virtual de la Organización Internacional Universitaria y el Colegio de América Latina sobre género y liderazgo universitario. Vamos a ver cómo nos va hoy aquí con esto. Voy a empezar de una vez. Este es un trabajo que hice yo conjuntamente con una colega, con Rocío Peinador Roldán, psicóloga y demógrafa, y hemos trabajado juntas y este es uno de los módulos que realizamos para la serie hacia la equidad, para la Unión Mundial para la Naturaleza y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. ¿Me están escuchando y están viendo la presentación? Todas, sí.
Sí, Ok, bien. Entonces, este módulo precisamente consistió en la construcción de indicadores de equidad de género para iniciativas de desarrollo sostenible en diversos grupos que trabajaban con la UICN y la Fundación Arias en el tema de equidad de género y desarrollo. Entonces hemos querido compartir con ustedes porque además de mostrar cuál fue el proceso que seguimos, esto nos ha servido de una vez para ir compartiendo con las personas, en este caso con ustedes que están viendo la presentación, ir mostrando el método de construir, de cómo construir indicadores de equidad de género en proyectos diversos que tienen que ver con desarrollo sostenible. Eh, Vamos entonces a pasar. Ya no pude. Okay, aquí. Ahí. Sí, entonces este módulo consiste precisamente en mostrarles el proceso que se siguió para construir los indicadores, que además es una propuesta metodológica que ustedes puedan utilizar. Realmente esto ha sido muy bien acogido por muchísimas ONGs, muchísimos proyectos, incluso por universidades, eh, precisamente porque es una propuesta metodológica novedosa para la construcción de indicadores de equidad de género. Lo más novedoso es que generalmente cuando se habla de indicadores, se piensa primero que es una especie de checklist que se utiliza al final del proyecto. Y precisamente aquí la propuesta más novedosa es que la construcción de indicadores debe hacerse desde el principio porque además facilita la planificación estratégica y todo el proceso metodológico del proyecto. Y además, la otra bondad que tiene es que no es solo es un checklist que se pasa al final, sino que es una propuesta metodológica para construir indicadores durante todo el proceso, para dar seguimiento, monitoreo al proyecto, y además son indicadores no solo de impacto del final del proyecto, sino precisamente de proceso. Dicho esto, vamos a continuar, digamos, con una definición de conceptos que es muy importante para entender qué es lo que estamos, en qué estamos involucrados, y pistas también para definir los indicadores, la propuesta que construimos, que además es una propuesta metodológica, que ese es el capítulo final. ¿Cómo construimos esta propuesta? Bueno, es una propuesta que pasó por diferentes fases. Una fase de talleres que vamos luego a especificar cómo fue que lo hicimos, porque también esto tiene aspectos novedosos, precisamente porque es una propuesta que permite trabajar desde trabajo para proyectos más académicos, digamos, más complejos también, hasta proyectos más sencillos. La última vez que aplicamos esto con Lorena Aguilar, la encargada de género a nivel global de UICN, fue en Mozambique con comunidades rurales, con niveles educativos bien bajos, y precisamente esta es también una de las cosas novedosas que tiene, porque incluso a la hora de hacer las evaluaciones o las mediciones, la construcción de indicadores, utilizamos figuras, digamos, que nos permite medir el peso, digamos, de los indicadores y la prioridad que las comunidades dan a esos indicadores a la hora de evaluar y medir cómo se está integrando transversalmente el género
en sus proyectos y en sus procesos de desarrollo. Entonces, elaboramos esos talleres, hicimos visitas físicas a los proyectos y ahí entrevistas a las personas que trabajan en los proyectos en todos los países en Centroamérica, de Guatemala hasta Costa Rica, y tratando de incluir toda la diversidad. Por ejemplo, para decirles algo, en Guatemala hicimos talleres con grupos de mujeres y con grupos mixtos de indígenas. En Costa Rica hicimos talleres con grupos mixtos de jóvenes y mujeres también. En Honduras, nada más como ejemplos, hicimos más, pero como ejemplos hicimos talleres con grupos de afrodescendientes que viven en la costa atlántica de Honduras, etc. En Nicaragua hicimos talleres con grupos de hombres que están trabajando sobre el tema de violencia, etcétera. Y por supuesto que esta es otra de las cosas más importantes, que fue un proceso muy participativo, porque los indicadores no se pueden construir en el aire ni pensándolos desde un solo del escritorio, sino tiene que ser un proceso colectivo y muy participativo. Entonces hicimos las visitas y las entrevistas también a la gente que trabaja en los proyectos, a las personas que trabajan ahí, hombres, mujeres y jóvenes también. Construimos la propuesta y por supuesto que después ha sido todo un proceso de validación que lo que hace es que cada vez que se pone en práctica lo completa y lo mejora, ¿verdad? Y hemos tratado como de recoger también los resultados de esos procesos posteriores de validación para ir mejorando la propuesta metodológica y cada vez, pues, por supuesto, aprendemos más sobre esto. ¿Cómo hicimos los talleres? Los talleres eran talleres de varios días, con dinámicas, por supuesto, tratando de facilitar la participación de las personas presentes y también incluyendo la diversidad. Entonces, utilizamos dinámicas como esta que llamamos las de las tarjetas, que nos permite identificar vivencias personales generadoras de cambio, porque aquí lo importante era ver cuál es la situación inicial del proyecto, cuáles son los insumos que se le incluyen, capacitación, reflexión, etcétera, y ver cómo eso, capacitación técnica, etcétera, ver cómo eso impacta el proyecto o va impactando el proyecto para irlo orientando hacia el cambio, buscando que, por supuesto, que la equidad de género. Entonces, es al principio, que es el diagnóstico inicial, lo que ya se llama técnicamente la línea base, y ir identificando cuáles son las cosas que se pueden ir, o las actividades y los programas y los insumos que se pueden ir así, llevando a la práctica en el proyecto con la participación de las personas y ver cómo se van produciendo los cambios hacia allá, la salida o el final o los productos. Y todo eso, cómo irlo midiendo. Y esos son pues los indicadores de equidad de género. Entonces, identificando esas vivencias personales generadoras de cambio, esto ha sido muy interesante, ver qué recomendaciones podemos hacer para facilitar procesos colectivos hacia la equidad. Por ejemplo, nos decían, bueno, es que a mí me sirvió mucho que me permitieran como mujer jugar fútbol en la escuela, porque todo el mundo decía que eso era solo para los niños hombres. Entonces, bueno, si eso es así, ¿cómo podemos hacer algo semejante en los proyectos para ir cambiando eso? O, por ejemplo, a mí me sirvió mucho ver que mi abuelita o mi mamá era una mujer que salía a trabajar y por eso le pagaban un salario.
era muy importante esa figura, ese ejemplo que le da la mamá. O me sirvió mucho ver que mi papá y mis hermanos también recogían los platos de la mesa y los lavaban. Y que no solo yo era la que tenía la responsabilidad. Bueno, eso, ¿cómo lo podemos entonces aplicar al... Esos son como claves que nos daban para decir, bueno, cuáles son esas claves que nos pueden ir haciendo cambiar la situación de desigualdad hacia una situación de equidad de género. Luego utilizamos dinámicas muy interesantes como la de los sueños, que era, por supuesto, eh, imaginar cambios en la, disculpen, con los sueños, imaginar cambios en la familia y en la comunidad. O sea, los sueños era cómo está la comunidad ahora o la comunidad del proyecto puede ser, o la comunidad en la que trabajamos, o la comunidad de la organización o de la institución en que se está trabajando, y cómo nos gustaría verla en términos de equidad de género, cómo nos gustaría ver una comunidad en la que tanto hombres como mujeres tienen acceso a los recursos, cómo los usan, eh, eh, cómo se benefician de esos recursos, cómo se benefician de los productos del proyecto, cómo, cómo las mujeres tienen acceso y con igualdad de condiciones a la educación, etcétera. Entonces, reflexionando sobre eso, sobre posibilidades y también sobre la viabilidad de cómo hacer eso, porque también eso nos permite construir precisamente esos indicadores que no son solo lo que queremos al final, sino de cómo ir construyendo esas condiciones básicas para lograr la equidad. ¿Cuáles son los posibles obstáculos también para tenerlos en mente? Y entonces estratégicamente también planificar cómo superarlos, cómo enfrentarlos y superarlos para alcanzar esos sueños. Otras dinámicas que utilizamos, bueno, esto es muy importante porque de una vez les adelanto que, por ejemplo, si ustedes en lo que están trabajando son proyectos de conservación, áreas protegidas o conservación de recursos, puede ser en bosque, en agua, etcétera. Los indicadores, cuando estamos hablando de indicadores de equidad de género, tienen que ver con el ámbito o el tema central del proyecto, pero no podemos quedarnos solo ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que está en torno a las mujeres y a los hombres y a las familias y a las comunidades está intrínsecamente relacionado. Entonces, el trabajo de estas personas en proyectos de conservación, cualquiera que sean sus recursos marinos, recursos forestales, etcétera, o pueden ser proyectos de salud o proyectos de educación o capacitación, etcétera, es muy importante los indicadores y tener indicadores de género para ese tema, para ese ámbito. Pero no podemos olvidar los otros dimensiones de la vida de esas personas, de esos hombres y mujeres que están, como lo ven aquí en el dibujo, estrechamente vinculados. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que ahí está el tema del trabajo, el tema de los recursos, el tema de las relaciones interpersonales entre esas personas que trabajan juntas, pero también de las relaciones en las familias, la calidad de vida de esas personas, un tema central relacionado con la equidad de género, que es el tema de la violencia y la discriminación, el tema del poder. Entonces, esos indicadores de género no solo tienen que estar relacionados con el tema central del proyecto, sino que de alguna manera también tenemos que tener indicadores que nos vayan diciendo
cómo esas comunidades o esos grupos de trabajo en los proyectos, en las familias, en las comunidades, en las instituciones, van cambiando en esas dimensiones de la equidad. Esto es importantísimo. Entonces, hicimos actividades que tenían que ver con eso también. Los recortes que nos permitieron identificar, recortes de revistas, periódicos, etcétera, que nos permitieron identificar trabajos y recursos según la realidad de los hombres y las mujeres al inicio de que estamos haciendo los indicadores, la línea base, en el presente, digamos, y luego cómo analizar posibles indicadores de cambio, cómo podríamos ir evaluando o midiendo el cambio hacia la equidad. Utilizamos frases incompletas para identificar tanto la dimensión de relaciones como la de calidad de vida, según la realidad de hombres y mujeres, y igualmente que la anterior, buscando posibles indicadores de cambio. Usamos dinámicas de dramatización para identificar situaciones de poder entre hombres y mujeres, y entre las mujeres y entre los hombres también, que es muy importante, y el tema de la violencia, tanto de la violencia intrafamiliar como de la violencia de género contra las mujeres, que es una concepción mucho más amplia, precisamente ya muy identificada, sobre todo por la Convención de Belén do Pará, y con ya muchos mecanismos de aplicación interamericana y mundial. Según la realidad de los hombres y las mujeres, con los grupos que estamos trabajando, y igual analizar posibles indicadores de cambio en ese tema. Estas dinámicas fueron excelentes, nos permitieron conocer muy bien. Y aquí viene lo que les decía anterior, de cómo utilizamos, para no utilizar números y fórmulas, y que tal vez muchas de las personas que participaban no conocían o manejaban muy bien. Entonces utilizamos pesos para medir, para evaluar la importancia que el grupo de personas que estaban participando daban a los indicadores y la prioridad que les asignaban. Utilizamos estas tarjetas. Esto lo utilizamos en el taller que les mencionaba, que realizamos en Mozambique con la UICN recientemente, y entonces utilizamos tarjetas con dibujos que iban digamos, animalitos más pequeñitos, no menos importantes, por supuesto, pero sí más pequeñitos, como medianos y más grandes, ¿verdad? Entonces, esto nos permitió que las personas que participaban en los talleres inmediatamente podían decir, bueno, este indicador me parece muy importante. Por ejemplo, el hecho de que la propiedad sea compartida entre hombres y mujeres, digamos, en una pareja o en las comunidades. El hecho de que en un proyecto todos tengamos el mismo acceso a la información y a los productos y beneficiarnos igualmente. El hecho de que tanto los hombres como las mujeres tengamos acceso a los recursos, pero también decidamos cómo utilizarlos y también cómo protegerlos, ¿verdad? Pero que la participación sea igualitaria. Ahí cada uno le daba su importancia y su peso, y eso fue muy importante, utilizar un instrumento o un mecanismo que precisamente facilitara eso y no utilizar fórmulas muy complejas para elaborar los indicadores o la medición o la evaluación de los mismos, porque vamos a ver que hay indicadores que no son solo cuantitativos, sino cualitativos, pero obviamente que a la hora de hacer un sistema de indicadores tenemos que combinar las dos cosas, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Aunque es muy importante ya de una vez ir pensando en que es muy importante incluir indicadores tanto
cuantitativos como cualitativos para dar seguimiento y evaluar un proyecto o una política. Entonces ahí lo que hacíamos en esas dinámicas era asignar los pesos a los indicadores según la importancia que para esas personas participantes tenían esas cosas. Teníamos un montón de papeles grandes, papelógrafos, para que todos los indicadores que ellos habían identificado, indicadores hacia el cambio, hacia la equidad, ver cuáles de todos esos eran los que tenían más importancia, qué peso les daban ellos. Eso fue la base para construir el sistema que luego les vamos a enseñar. Según recuento colectivo de pesos asignados. Esto les muestra que el proceso fue muy participativo y muy colectivo, porque eso no se puede hacer ni solo una persona, ni una elite, ni un grupito. Tiene que ser con la participación de todas las personas que están involucradas en el proyecto. En las visitas de campo, por supuesto, que hicimos observación, porque ahí no nos queríamos quedar solo con lo que nos decían las personas en los talleres, sino que fuimos a los proyectos, claro, escogimos algunos, no fuimos a todos, para hacer observación, para ver realmente ahí cómo se estaban dando las relaciones de género en el campo, en el campo donde trabajaban en los diferentes proyectos de desarrollo sostenible. Hicimos una evaluación rápida de las relaciones de poder en los proyectos. También hicimos entrevistas porque había que recolectar aportes de personas participantes para la construcción de indicadores, y muchas de estas personas que entrevistamos en los proyectos no eran las mismas que fueron a los talleres. Precisamente queríamos complementar con personas que se habían quedado trabajando en los proyectos mientras otros representantes estaban en los talleres. Eso fue muy importante. Y aquí de una vez les voy a adelantar, este es un proceso que hay que planificar, porque precisamente como ustedes ven, no solo la información que recolectamos en los talleres, sino que hay que hacer un proceso, a veces más corto, a veces más largo, de recolección de información, que es lo que nos va a servir, información tanto cuantitativa como cualitativa, que es lo que nos va a servir para medir y evaluar ese proceso que se está desarrollando a la hora de incluir variables que están haciendo que en el proyecto cambien las relaciones de poder entre los géneros, entre hombres y mujeres. Aquí hay una foto, esta es una foto de un proyecto en donde nosotros estábamos entrevistando a personas que trabajaban, creo que esto fue en El Salvador. Entonces, la construcción de la propuesta, por supuesto, entonces constituyó en definir los conceptos, como les decíamos, en sistematizar el proceso, que es el que estamos presentando aquí, en resaltar cuál fue el método o el camino que utilizamos para lograrlo, y también de una vez eso incluye una propuesta metodológica para que otras personas también lo puedan hacer, lo puedan replicar. Construimos la propuesta en las dimensiones esas que anteriormente les mencionaba, que son las que están estrechamente entrelazadas en la realidad y no podemos verlas por aparte, tenemos que verlas conjuntamente, y por supuesto el producto. Entonces, aquí vamos a ir rápidamente para repasar, digamos, algunos de estos conceptos que además me parece que en este caso, para esta conferencia con ustedes, es muy importante para saber de qué estamos hablando. Y bueno, puede ser que por lo menos podamos compartir qué fue lo que nosotros, los conceptos que estamos utilizando para esta propuesta metodológica. Entonces, desde lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es un indicador? Un indicador es una señal. Un indicador es algo que nos indica, precisamente por el nombre lo dice,
que nos indica qué es lo que está pasando en la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en un principio a la hora de hacer un diagnóstico inicial en el presente del proyecto, de la política, etcétera? Y cómo eso, ahí develar las desigualdades, las discriminaciones, etcétera, y ahí ir evaluando en el proceso de cómo eso va cambiando hacia la equidad entre los géneros. Es una señal, como cualquiera que nos encontramos, una señal cuando vemos las letras SOS y sabemos que hay peligro, digamos, cuando vemos una luz verde y sabemos que podemos pasar la calle, cuando nos indican hacia qué ciudad o hacia qué comunidad ir, en las señales, en las calles, en los semáforos, es una señal. Y señales de la naturaleza, por ejemplo, aquí ponemos una, cuando hay una nube que vemos que está llena de agua, que va a llover, ¿verdad? Como eso es muy importante porque esa nube, aunque nos está señalando que va a llover, puede ser, ese es otro concepto que vamos a ver más adelante, puede ser negativa para unas personas, digamos, y eso va a implicar inundaciones o lo que sea, pero muy positiva para otras en términos, por ejemplo, de la agricultura, etc. Entonces son cosas todas que tenemos que ir tomando en cuenta. Un indicador, entonces, en términos de lo que estamos hablando, de un proyecto, de un proceso de planificación, puede ser una medida, un número, un hecho, puede ser una opinión, porque nos interesa mucho qué es lo que opina la gente, por eso es muy importante, digamos, las encuestas que se realizan o las entrevistas que nosotros hicimos a los proyectos, o una percepción, el hecho que las personas perciban que, que se están empobreciendo o que les gustaría tener una mejor calidad de vida es muy importante para un proyecto, para una comunidad, para una institución, lo que perciben las personas usuarias o beneficiarias de un proyecto o de un servicio es muy importante. Son indicadores cualitativos, pero son muy importantes. Que señale una condición o una situación específica. Por ejemplo, un ejemplo de una medida, digamos, el nivel de agua de lluvia que cae en un día. Eso es una medida y es cuantitativa. Un hecho, cuántas mujeres hay en las legislaciones nacionales. Un número, o el número de hijos nacidos vivos. Estos son, digamos, los indicadores que más se conocen. Digamos, según cada 1000 mujeres, etcétera, es un indicador de salud y de calidad de vida. Una opinión, digamos, no estamos de acuerdo en que los legisladores o los diputados aumenten el salario mientras la gente se está empobreciendo. Una percepción, nos parece que en nuestro país la pobreza ha aumentado, aunque tal vez las cifras oficiales no lo demuestren así, pero es una percepción de la gente. Aquí repasando los tipos de indicadores, muy importante porque hay que tenerlo muy en cuenta. Hay indicadores cuantitativos que tienen que ver con las medidas, números o cantidades de que hablábamos, y cualitativos que tienen que ver con las opiniones, percepciones o juicios, que también. Hay indicadores directos y hay indicadores indirectos. Los indicadores directos son los que podemos observar o medir directamente, por ejemplo, como les mencionaba antes, digamos, los niveles educativos. Sabemos muy bien a qué grado han llegado las personas, porque tienen certificados, han pasado por diferentes grados, se han graduado o no, ¿verdad? O la fecha de nacimiento, porque la podemos ver en la cédula o en un certificado de nacimiento, etcétera. Son indicadores que se pueden ver, observar o medir o evaluar directamente. Hay indirectos. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles de medir, digamos, ustedes lo han visto, digamos, en las encuestas, son los ingresos familiares, por ejemplo. Porque tal vez sabemos cuánto gana salarialmente el proveedor, que en la mayoría
de los casos, ya sea un hombre o si no, en cuando hay mujeres principales responsables de los hogares, que son ellas las que reciben el salario y las que traen el ingreso a la casa. Pero por ahí hay ventas informales o una pensión o las remesas que envían las personas que se han ido a vivir a otro lado y están ganando en dólares, como en El Salvador, por ejemplo, etcétera. Entonces, es más difícil. Entonces, hay formas indirectas de medir, digamos, la condición económica, que a veces tiene que ver con la calidad de la vivienda, porque lo estamos viendo porque hemos ido a hacer la visita y los electrodomésticos que tienen en el hogar, los autos, si tienen autos o otros medios de transporte, todo eso indirectamente nos dice cuál es la condición económica de esas personas o esas familias. Y los indirectos, por ejemplo, hay los indicadores indirectos, que son quizás los más difíciles de medir y de analizar, es por medidas de señales sustitutas. Otro indicador que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de violencia. Como ejemplo, hay muchos, pero como ejemplo, digamos, un indicador que tenemos de violencia son las denuncias que ponen las mujeres de violencia intrafamiliar. Si eso crece, no necesariamente quiere decir que la violencia ha crecido con respecto, digamos, a un año anterior o a un periodo anterior. Eso es lo que nos está diciendo, es que han crecido las denuncias, pero no la violencia, ¿verdad? Porque la violencia puede haber sido la misma o más que antes, pero no se denunciaba. Lo mismo que, por ejemplo, las mujeres ponen las denuncias, pero no las llevan hasta sus últimas consecuencias. Ahí en el proceso las retiran o llegan otra vez a un arreglo, lo que sea, y no, entonces no. Esos, digamos, son temas que requieren mucho cuidado para la hora de elaborar los indicadores y también de cómo construirlos y aplicarlos. Lo que les acabo de decir del tema de la violencia también tiene que ver con esto. Cuando son positivos, digamos que un incremento indica avance hacia la equidad. O sea, el incremento, digamos, en el ingreso entre las hombres y mujeres en el trabajo es un hecho, digamos, es un indicador de que en la mayoría de los países las mujeres ganan menos o tienen menores salarios por el mismo trabajo, ¿verdad? Pues si el ingreso de las mujeres se incrementa para igualarse al de los hombres, pues eso indica un avance. Pero hay otros que el incremento indica un retroceso. Por ejemplo, si el incremento es de la violencia, entonces ese es un retroceso de la equidad entre los géneros. Estoy poniendo algunos ejemplos, hay muchos más, cualquier cosa podemos aclararlo luego también. ¿Por qué construir indicadores de equidad? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, porque ustedes ya tienen que saber y eso es importante repetirlo y reafirmarlo, que si no hay equidad de género, no puede haber desarrollo positivo y equitativo, y no, generalmente tampoco puede haber democracia. Eso, si no hay equidad de género, no podemos decir que vamos hacia el desarrollo integral y con la participación de todas las personas humanas y tampoco procesos de democracia y por supuesto que no hay justicia. Entonces, si queremos una sociedad justa, equitativa y democrática, tenemos que seguir trabajando en impulsar acciones y planes y tratar en todos los ámbitos de llevar a cabo estrategias hacia la equidad entre los hombres y las mujeres, en todos los ámbitos, desde lo personal hasta lo político, desde las familias hasta la sociedad, pasando por las instituciones y por las comunidades,
etcétera. Entonces, es importante, ¿por qué? Para evaluar el impacto de las acciones que los proyectos están llevando a cabo para transformar las relaciones entre hombres y mujeres, porque es muy importante no solo realizar esas acciones, esas actividades, esas acciones afirmativas muchas veces que tenemos que hacer, digamos, como por ejemplo una acción afirmativa son las cuotas electorales para que haya más mujeres en los puestos de elección popular y en los puestos de toma de decisiones a nivel institucional, comunitario, societal, sino que es muy importante evaluar el impacto que tienen esas acciones. Entonces, por eso es muy importante. Para mostrar la participación y los cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en este caso, digamos, en los proyectos de conservación en los que ustedes trabajan. ¿Qué debemos tomar en cuenta para construir los indicadores de equidad? Bueno, que los indicadores se construyen colectivamente. Eso lo he venido repitiendo, es fundamental. Que en las relaciones de poder existen aspectos difíciles de ver, medir o evaluar. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que ser personas muy creativas a la hora de elaborar estos indicadores y no quedarnos solo en la superficie o en lo que parece o en los prejuicios, sino ir al fondo, en el fondo, que son las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Eso es muy importante. Detrás de las relaciones de género existen relaciones de poder, lo estoy diciendo, y se trata de medir procesos, ya se los había dicho desde el principio. No podemos solo ni medir solo al principio y no medirlo después, porque entonces no sabemos si ha habido cambios o no, cuál ha sido la magnitud o la calidad de esos cambios, no sabemos, y tampoco lo podemos hacer solo al final, porque si no sabemos cómo era cuando empezó, no vamos a poder tampoco saber cómo han sido los cambios, cuán efectivo ha sido las actividades que realizamos y los insumos que ponemos en ese proceso. Y por supuesto, como les decía también, buscar formas creativas de recuperar los indicadores cualitativos, que a veces es lo más difícil. Creo que tal vez me están señalando ya lo del tiempo, pero ya vamos a terminar. Entonces, con base en eso, construimos la propuesta, precisamente teniendo en cuenta un esquema del proceso. O sea, esto es otra cosa muy importante. Cuando estamos construyendo indicadores de género, no lo podemos construir en el aire. Es importantísimo tener en cuenta el contexto en el cual está trabajando ese proyecto, el contexto de esa comunidad, de esa institución, etcétera. Lo que estamos poniendo en la entrada, el proceso, los productos y por supuesto el método. ¿Cómo fue que hicimos? ¿Cuál camino? ¿Qué utilizamos? ¿Qué metodología utilizamos para llevar a cabo la construcción de esos indicadores? ¿Cómo los aplicamos? Entonces, por supuesto que las características generales que afectan las relaciones de poder entre hombres y mujeres de ese contexto es fundamental. ¿Por qué? Porque las relaciones de género, aunque básicamente estamos diciendo esencialmente son relaciones de poder entre hombres y mujeres, eso se expresa de diferente manera, según la época histórica, según el contexto geográfico, según el contexto social y político, según las edades, según las etnias, contextos culturales, ¿verdad? Como yo siempre digo, no es lo mismo medir las relaciones de género o dimensiones como trabajo o como violencia, digamos, incluso en países tan cercanos, digamos, como Guatemala y Costa Rica. Es diferente. O Nicaragua y Costa Rica. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esas características de contexto. La entrada, es decir, ¿qué es lo que ponemos? ¿Cuáles son las políticas, los recursos, las actividades, los planes destinados a superar o eliminar la desigualdad en esa comunidad o en ese proyecto? Los procesos que seguimos en diferentes espacios para promover la equidad
precisamente porque lo que queremos construir son indicadores de proceso y por supuesto los productos. En ese proceso es muy importante, por eso las dinámicas que utilizamos en los talleres, esas claves o detonantes, o sea, las experiencias de vida que nos permiten ser más sensibles y realizar acciones hacia la equidad. ¿Por qué? Porque con base en eso nos permite hacer recomendaciones para realizar actividades tendientes a lograr la equidad, para tener ese producto, que son esos efectos o consecuencias o los impactos de esas acciones que llevamos a cabo tendientes a lograr la equidad, que de eso se trata también este tema de los indicadores, medir los resultados, medir los impactos, medir o evaluar el proceso. Y por supuesto, el método, cómo fue cuando lo hicimos, cuál fue el camino que seguimos. El método nuestro es esto que yo les estoy explicando, ese camino, ese hilo conductor que nos llevó a, que nos permitió llevar a cabo esta construcción y poder hacer esta propuesta metodológica para personas, digamos, como ustedes, que están interesados en la construcción de indicadores de género, de equidad de género, disculpen. Bueno, una cosa muy importante para efectos de cómo construir los indicadores es tener en cuenta la recolección de la información, y aquí lo que se usa generalmente es este concepto de pirámide de la información. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la realidad. En la realidad es la base de los indicadores que estamos construyendo. Por eso es muy importante tener en cuenta el contexto y la situación presente o la línea base, digamos, de qué es lo que queremos luego medir en ese proceso hacia la equidad. La recolección de información, eso es parte de la metodología. ¿Cómo vamos a hacer para recoger esa información que nos va a permitir construir los indicadores? El procesamiento y el análisis de esa información, eso tiene que ser bien planificado, bien riguroso también, porque no que lo que queremos es que estos indicadores que van a estar aquí al final sean lo más cercanos posibles a la realidad. Entonces, este proceso de pasar de la realidad a la construcción de los indicadores que nos indican qué es lo que está pasando aquí, sea lo más cercano posible, lo más riguroso, lo más válido, lo menos sesgado, etc. Entonces, muy importante. Por eso es que en este proceso de recolección y procesamiento de análisis es muy importante la participación, la construcción colectiva, la inclusión de la diversidad para no tener sesgos y prejuicios a la hora, sobre todo en el tema de indicadores de género. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, la realidad puede ser la salud de las mujeres, que puede ser en general o puede ser en las mujeres que trabajan en el proyecto o las mujeres que se benefician del proyecto, etc. Entonces, bueno, uno para construir indicadores sobre la salud de las mujeres, podemos hacer entrevistas, observaciones, recopilar datos sobre la salud, enfermedad, la calidad de los servicios, etc. Por ejemplo, ahí ya tenemos información que nos permite construir y analizar, por ejemplo, indicadores como la esperanza de vida, tipos y causas de las enfermedades, la calidad de los servicios que reciben las mujeres, etcétera, con enfoque de género. El camino para construir los indicadores es el método, esto que hemos estado hablando, digamos, fundamental, como les decía antes, partir de un perfil del contexto, porque no podemos construir esos indicadores en el aire, tiene que ser en contextos específicos. La selección de indicadores apropiados, todo eso que nosotros hicimos, eso que les estoy contando, fue precisamente para seleccionar esos indicadores. Tal vez no para construirlos, porque la construcción ya vino después, cuando aplicamos esos indicadores a la realidad, cuando los construimos con base en la información de la realidad, pero esto, lo que nos dio esto es seleccionar qué es lo que íbamos a medir o evaluar. La identificación de variables de entrada, es decir, qué es lo que se hace, los insumos, las acciones, los planes, los recursos que se asignan para lograr esos cambios, esas transformaciones hacia la equidad, el diseño de los instrumentos para recoger la información,
por ejemplo, estos talleres de que yo les estoy hablando y todo, nosotros tuvimos que diseñarlos, pensarlos muy bien, etcétera. Ustedes los pueden replicar o readecuar o apropiar, digamos, a la realidad de cada proyecto, de cada comunidad. Mantener un banco de datos. ¿Por qué? Porque la información que nosotros recogemos al inicio tiene que estar muy bien registrada y muy bien recolectada y guardada. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para después comparar qué fue lo que pasa después y cómo ha ido cambiando, ya sea si se ha avanzado o si se ha retrocedido con base en los indicadores. El trabajo de campo, el procesamiento y análisis de la información, que yo les hablé también de eso antes, y por supuesto elaboración de informes, cada vez que se aplican esos indicadores, que puede ser que precisamente son informes iniciales, informes de medio término, informes finales, para ver cómo se han ido comportando. Eso también nos sirve ver que es una de las cosas más importantes en el tema de los indicadores, porque si yo tengo indicadores al inicio y no tengo indicadores en el proceso y al final, no puedo construir series, no puedo ver las tendencias. Lo mismo que si solo mido al final, de ahí no sé si se ha avanzado porque no sé cómo estaba al principio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por eso ustedes saben, por ejemplo, que indicadores macro, digamos, de macroeconomía, digamos, o macro sociales, digamos, como hay que irlos midiendo y evaluando en series de año a año. Y aquí lo importante es que cada vez que los aplicamos o los utilizamos, tenemos que estar evaluando o midiendo lo mismo, porque si no, no vamos a saber si lo que estamos midiendo son manzanas o naranjas o jocotes, etc. Entonces, aquí tenemos las dimensiones que utilizamos, que son las mismas que yo les enseñé que utilizamos en los talleres. El tema de trabajo, nada más les voy a dar este ejemplo, porque luego de que nosotros hicimos la construcción de indicadores con base en la información que recogimos en todas esas actividades que realizamos, nos dimos cuenta que el tema de trabajo general estaba desagregado en subtemas muy importantes y para la construcción de indicadores esto era muy importante. Si estábamos hablando de trabajo tradicional o no tradicional, la capacidad del trabajo, el valor del trabajo, el tema de proyectos productivos, microempresas, etcétera, las relaciones de trabajo, la satisfacción. Entonces, todas esas subdimensiones era necesario no solo hablar de indicadores generales sobre el trabajo, sino también de indicadores que nos permitieran evaluar y medir las relaciones de poder entre los géneros en esas subdivisiones. Solo aquí me voy a detener. La idea es que nosotros tuvimos que desagregar, digamos, esas dimensiones más generales en subdimensiones a la hora de construir los indicadores. Lo mismo que el tema de recursos, bueno, que a ustedes les interesan, entonces el tema de recursos estaba lo de tecnología, la información, el tema de la propiedad, el acceso, el control, el crédito, etc. El tema de educación, el tema de poder, el tema de violencia, el tema de las relaciones en familia, en pareja, en comunidad, en amistad, el tema de calidad de vida, que hubo que desagregarlo en muchas subdimensiones. Y esto es importantísimo. Cuando estamos hablando de un proyecto, digamos en el caso de ustedes, de conservación, esos indicadores, generalmente, o por lo menos hasta hace muy poco, lo que se hacía era la construcción de indicadores para medir las relaciones o evaluar las relaciones de género entre el grupo de personas que participan de las comunidades o que se benefician o a los clientes o clientas de una institución o de una organización, pero no hacia adentro, no hacia adentro de la ONG, que es la que administra el proyecto, no hacia adentro de la organización que facilita el proyecto y no hacia adentro de la organización que
coopera con los fondos, etcétera. Entonces, esto es fundamental, porque cuando nosotros queremos medir relaciones de género o evaluar relaciones de género hacia la equidad, es muy importante no solo saber cómo eso se da en las comunidades o en los grupos que participan en los proyectos o en las organizaciones, sino también en las organizaciones que están facilitando o promoviendo ese proyecto. Por eso obvia la razón. Lo que pasa es que a veces lo obvio no lo vemos tan importante, porque eso va a ser demostrativo, ¿verdad? No podemos estar generando o promoviendo la equidad y la igualdad de género en las comunidades o en los grupos de personas que participan o se benefician o son usuarias o son clientas, etcétera, y hacia adentro de esa organización teniendo relaciones de poder discriminatorias en términos de todas esas dimensiones que nos evalúan, o autoritarias o poco democráticas o desiguales en esos términos. Entonces es muy importante hacia afuera y hacia adentro. Y aquí es el sistema que proponemos, que esto por supuesto, hay muchos indicadores, yo aquí nada más les voy a poner un ejemplo, y esos indicadores se pueden, ustedes los pueden escoger y utilizarlos y aplicarlos, o pueden ser nada más demostrativos de cómo ustedes los pueden construir en sus propios proyectos, o en sus propias organizaciones, o en sus propias comunidades, o los pueden apropiar también, porque como les digo yo, esto tiene que ser muy apropiado a la realidad de cada comunidad, de cada proyecto, de cada organización, de cada comunidad, de cada institución. Entonces, aquí lo que hicimos fue, precisamente para captar aquí escogimos el tema de trabajo como la dimensión de trabajo, ¿verdad? Aquí están los indicadores de proceso, para retomarlo de proceso, hay entonces que crear en el tema de trabajo, y ya vamos a ver que es un subtema, que en este caso el ejemplo es de trabajo no tradicional, un indicador inicial, un indicador intermedio y un indicador final para ver cómo va aumentando el cambio hacia la transformación, o si no, cómo va retrocediendo, ¿verdad? Porque si el indicador inicial era positivo y en el indicador intermedio o el final vemos que ya no es tan positivo, pues entonces aquí hay un retroceso. O si hay un incremento, pues entonces hay un indicador final. O si hay un mejoramiento de la calidad, pues entonces vamos a ir midiendo eso. Entonces, en este ejemplo es la dimensión de trabajo, la subdimensión de trabajo no tradicional. Ahora les explico lo de los pesos. Y y aquí está, digamos, ese indicador. Aquí nosotros lo que vamos a medir es el porcentaje de hombres que hacen trabajos domésticos no remunerados. Aquí este indicador puede ser, digamos, de 0%. Esto es en la comunidad, ¿verdad? En la comunidad. Y aquí es en la población, son los hombres, no son los hombres con respecto a las mujeres. Nosotros vamos a coger la totalidad de los hombres, digamos que sean 50 hombres que trabajan en el proyecto, y de esos 50 hombres, ¿cuántos realizan trabajos domésticos no remunerados en sus casas o en el mismo proyecto? ¿Verdad? Si hay hombres que son voluntarios para hacer el aseo, para servir o lo que sea. Bueno, entonces, este es un porcentaje inicial que puede ir, digamos, de 0 a 20. Hay un indicador intermedio que sería un aumento del porcentaje de hombres que hacen trabajos domésticos no remunerados. Bueno, aquí puede ir desde 40 a 60, digamos, 20 a 40, y un porcentaje equitativo de hombres y mujeres que hacen trabajos domésticos no remunerados. Entonces aquí va a haber un aumento, ya aquí estamos promoviendo la equidad en el tema de la corresponsabilidad en los trabajos domésticos no remunerados. Estos son pesos que son un tanto arbitrarios, pero no tanto, porque estos pesos, como ustedes vieron, nosotros los retomamos de la asignación de los pesos con base en los animalitos que utilizamos
en los talleres, ¿verdad? Para ver, para poder aquí combinar lo cualitativo con lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque esto después nos permite construir un índice que precisamente nos va a dar una visión más general de cómo va cambiando ese proyecto en esas diferentes dimensiones y después lograr un índice general de equidad. Y luego, bueno, esa es la dimensión, esa es la subdimensión, ese es el indicador que estamos utilizando y este es la importancia o la prioridad que le asignó el grupo participante a este indicador, que precisamente la combinación de esto con cómo va avanzando es lo que nos va a dar eso que yo llamo un índice. Pero eso es un poco más complicado y posiblemente necesitaríamos tal vez otra conferencia para explicar esto. O pueden recurrir no solo a la publicación de perdón, de este módulo 6 de la serie hacia la equidad, sino también a otros de los módulos de UICN que se han desarrollado en términos de cómo construir indicadores de equidad de género para proyectos, digamos, de, de áreas de conservación, para proyectos marino-costeros, etc. Y otros tantos. Estoy poniendo ejemplos y ahí hay bastantes ejemplos también de cómo hacerlo y cómo ha ido avanzando esta metodología. Entonces, ¿cómo fue que construimos esta propuesta de indicadores? Con los talleres, las visitas, la construcción de esa propuesta que lo hicimos con toda la información que habíamos recogido y, por supuesto, la validación, que es un proceso continuo de seguimiento y evaluación, que ¿qué es lo que he hecho? No solo validar la propuesta, sino irla mejorando, digamos, irla completando, irla eh, haciendo más efectiva y por supuesto que, como les digo, la idea de esto es que esa es una propuesta metodológica que puede facilitar que ustedes apliquen y apropien esta propuesta a cada uno de sus proyectos, a cada una de sus actividades o programas, incluso políticas. Eso es. Ya terminamos. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. De veras que qué bueno poder tener esta presentación. Yo quisiera abrir ya la ronda de preguntas y respuestas, como indicó Karina. Ustedes las van escribiendo y yo se las voy leyendo a Ana Cecilia para que ella pueda dar respuesta. Si no nos diera tiempo, el compromiso es que las dejen escritas y tú nos mandes una respuesta. Nada más anuncio que este módulo al cual ella hizo referencia lo tienen en su USB en la carpeta del módulo 3 para que sepan. Entonces, abiertas las preguntas, por favor. Sé que nos dicen que varios están escribiendo. Voy a tratar de juntar, Ana Cecilia, tú también las puedes ir viendo, lo que pasa es que es muy difícil tener preguntas y respuestas. Entonces, sí, te aparecen en el chat, pero yo te voy a ir diciendo ya la primera, que es de Melanie Mejía. Ella nos dice qué acciones podemos, dame un segundo porque ya ahorita se me fue, qué acciones podemos apoyar. Ok. Ahí, espérame un segundito. Se me fue. Ahí sí. ¿Qué acciones podemos apoyar en los proyectos para impulsar cambios en las relaciones de poder inequitativas? Otra pregunta es, ¿cómo se mediría el indicador final? Es decir, ¿cómo determino que sea equitativo? Si quieres responder esas y ahora te doy otras preguntas.
Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, Sí, primero que nada, sí, te escuchamos, sí. es importantísimo eh, ¿me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ok. Primero que nada, es importantísimo tener en cuenta, por eso insistí tanto en que no, esto no se puede hacer en el aire, sino que tiene que ser con base en la propia realidad, ¿verdad? Entonces, con respecto, digamos, a la primera pregunta de las acciones, no solo tenemos en cuenta, no solo tenemos que tener en cuenta este, cuál es la realidad con la que estamos trabajando, ¿verdad? Digamos, con el grupo, la comunidad con la que estamos trabajando, o la institución o la organización, sino también cuáles son las acciones que se han tomado en general en el país, en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad y cuáles son las acciones que se han tomado? Me explico, porque, por ejemplo, en casi todos los países, no sé de dónde es Melanie, pero en la mayoría de los países, con muy pocas excepciones, en general en América Latina se ha avanzado bastante. Por ejemplo, existen todos los instrumentos internacionales que tienen que ver con la Convención contra todas las formas de la discriminación, que tienen que ver con la Convención de Belén do Pará, que es precisamente acciones en contra de la violencia intrafamiliar y ahora ampliada a la violencia contra las mujeres. Existen instrumentos nacionales, también, perdón, hay que mencionar la plataforma de acción de Beijing y todo lo que se ha venido trabajando posteriormente, post-Beijing, ¿verdad? Obviamente los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Por qué? Porque esas son todas acciones en las cuales nuestros estados, no solo el gobierno, los estados se han comprometido. Entonces eso implica no solo los gobiernos, sino también las sociedades y las comunidades. Entonces ahí ya hay avances muy importantes. Además, por ejemplo, la plataforma de acción de Beijing es la orientación más importante para ver cuáles son las acciones que hay que tomar en diversos campos, ¿verdad? El tema de la educación, la salud, el trabajo, el medio ambiente, etcétera, etcétera. La participación política. Entonces, eso nos da orientaciones muy importantes. Y por supuesto está las legislaciones nacionales, los instrumentos nacionales, que no son solo leyes, sino también políticas públicas, ¿verdad? Programas específicos en diferentes sectores e instituciones, ¿verdad? En los ministerios, en las secretarías de salud, de medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, desde la UICN y la Fundación Áreas para la Paz, hacemos un trabajo muy importante, digamos, en Centroamérica, en El Salvador, en, en los ministerios de Ambiente y de, y de ¿cómo se llama? Y de Agricultura y Ganadería. Se han hecho cosas muy importantes, por ejemplo, en los municipios, en los gobiernos locales, que son tan importantes de ser tomados en cuenta para cualquier actividad o acción o programa o plan estratégico para avanzar hacia la equidad en las comunidades locales. Entonces eso es muy importante. Hay que ver qué es lo que hay, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos permite? ¿Cuáles son las referencias que nos dicen, bueno, es que esto hay que hacerlo porque es un compromiso del Estado de ese país? Entonces, y después tener muy en cuenta la realidad que existe, por eso es importante los indicadores iniciales, ¿verdad? Con el grupo de gente con el que estamos trabajando y con el que queremos construir esas, esas, eh, esos indicadores. Que los indicadores no son más que esas señales que nos indican qué es lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Entonces, esas acciones son muy importantes porque depende de cómo es que está presente, porque nosotros no vamos a querer pegar saltos mortales, ¿verdad? No vamos a querer hacer que los hombres y las mujeres cambien
de no tener, digamos, ningún acceso a la propiedad a que sea un acceso equitativo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso hay que trabajarlo y hay que ir construyéndolo. Entonces, primero que nada, esos diagnósticos iniciales para ver cuáles son las acciones estratégicas. Aquí tengo que decir algo muy importante. ¿Por qué digo acciones estratégicas? Porque aunque debemos trabajar en todas esas dimensiones, hay que establecer prioridades, ¿verdad? Hay que establecer prioridades que van desde dos puntos de vista. ¿En qué ámbitos hemos avanzado mucho y tenemos que defender eso y seguirlo fortaleciendo o avanzando? Y en cuales no se ha hecho nada. Tenemos, por ejemplo, disculpa la interrupción, es que tenemos muchísimas preguntas, entonces recursos, quisiéramos... Y entonces ahí hacer las acciones más fuertes, más importantes, ¿verdad? O también depende de los objetivos del proyecto. Sí, nada más va a terminar. Entonces, porque esto es muy importante en general para, yo creo que todas las preguntas que se están haciendo. Y nada más para terminar, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué yo hablo, digamos, de porcentajes? Porque eso nos permite ver. La equidad a veces no la podemos lograr 100%, por eso es muy importante tener en cuenta lo de proceso, ¿verdad? Entonces, nada más les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, y es un indicador cualitativo, digamos, las personas tienen bajo nivel de información acerca del derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Digamos, el hecho de que la gente ni siquiera sepa, conozca o sea consciente de ese derecho. Obviamente que eso es un indicador inicial. Un indicador de avance o de proceso es que esas personas, y eso puede ser producto de una acción de ese proyecto, ¿verdad? Que a las personas que participan en ese proyecto se les informe precisamente sobre esas convenciones que yo he mencionado, sobre las legislaciones y sobre los instrumentos nacionales, que tengan información de nivel medio, digamos, o por lo menos sepan a dónde recurrir acerca de ese derecho. Y un indicador ya de final, ¿verdad? O su indicador final o de producto es que esas personas hayan logrado estar plenamente informadas sobre ese derecho. Eso lo podemos cuantificar. Al principio podría ser que de un 0 a un 20% tengan información, un nivel intermedio que sea de un 20 a un 40%, y ya un indicador final, digamos, es que tengan un 40 a un 60% de esas personas información sobre eso. No solo la muchas tengan gracias. información, Bueno, sino pues que la tenemos usen y la muchísimas apliquen preguntas. y hagan las denuncias, etc. Eso, digamos, Yo otros, quisiera, a ver, dar chance a voy a otras ir preguntas. con una de Margot, que ella lo que nos pide es cómo, si pudieras profundizar más sobre la medición por señales sustitutas referidas a los indicadores indirectos, en específico para medir indicadores de equidad de género, y la otra es la construcción de indicadores cualitativos, que estas son varias personas que están preguntándolo. ¿Cómo se pueden rescatar o incluir los indicadores cualitativos? Te voy a decir otras también. Marcela Aliaga de CARE Perú nos dice, en términos de adaptación al cambio climático, que es un proceso colectivo más que individual, ¿existe algún indicador con cierto nivel de validación que ya se esté usando? Me voy a referir a la última, porque también sé que es de mucho interés para todas las personas participantes. Yo envié para que fuera colgado, donde ustedes pusieron la información, un documento de Oxfam sobre
este tema No, de cambio climático, generalmente lo subimos al una cual vez que ha me pasado la parece que es presentación, muy ahora yo importante lo subo después. que lo revisen. No sé si lo habrán podido incluir o no. Entonces, cuando lo tengan, me parece que es muy importante que lo lean porque ahí no solo vienen ejemplos, sino que también vienen indicaciones sobre el proceso que habría que seguir, ¿verdad? Para poder hacer este, ese trabajo. Digamos, para darles un ejemplo, vamos a ver. Es muy importante empezar a hacerse preguntas, ¿verdad? Para hacer los diagnósticos. Por ejemplo, ¿cómo el proyecto o las acciones que se toman para eh, eh, disminuir, digamos, el impacto del cambio climático benefician tanto a hombres como mujeres? Una cosa muy importante, fundamental, es tomar en cuenta lo que las mujeres dicen, digamos, sobre los impactos o las consecuencias del cambio climático, porque a veces, precisamente en sociedades patriarcales como las nuestras, a la hora de recoger la información solo le preguntamos a los hombres, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de género y la participación equitativa de las personas en los proyectos pasa por el hecho de que precisamente porque el género es una construcción social, que eso yo me imagino que ya es un tema que han ustedes visto, entonces vamos a tener diferentes visiones de las mujeres y de los hombres, ambas igualmente valiosas, pero entonces no podemos limitarnos solo a lo que dicen los hombres, ni tampoco solo a lo que dicen las mujeres, ¿verdad? Entonces, es tratar de que tomemos en cuenta eh, las diferentes opiniones, las diferentes vulnerabilidades, como las mujeres o los hombres pueden ser a veces más, a veces menos, pero sí diferentemente impactados por las consecuencias del cambio climático. ¿Y cuáles son las acciones que podemos hacer para que esa vulnerabilidad sea menor, ¿verdad? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces eso nos va a dar ya una forma de cómo ir midiendo esos, esos, eh, esos cambios, ¿verdad? Ahora, sigue siendo muy importante, como les digo, tanto la información que brindan tanto hombres y mujeres, como la participación igualitaria que tengan a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? En igualdad de condiciones. El acceso, el control de la información y de los recursos naturales y de los servicios sociales básicos es fundamental, ¿verdad? Ya. Tita, Precisamente tenemos para la otra adaptación y para pregunta la que tal mitigación, vez te digamos, ayudarían de como las para irlas consecuencias del cambio juntando. climático, muy Y una importante, tiene que ver, ¿verdad? Digamos como ejemplos. Eh, ajá, ok. ok. Nada más, tal vez un minuto para referirme entonces a los señales sustitutivas o cualitativas. Esto es muy importante y hay que ir construyendo esto. Ya mencioné yo varios. Unos son más cuantitativos, otros son más cualitativos. Para poner un ejemplo, lo cualitativo, digamos, es la calidad, digamos, la calidad de la educación, la calidad de la capacitación, la calidad de los servicios. Lo que opina la gente, porque ahí no estamos midiendo nada, estamos evaluando, estamos recogiendo qué es lo que la gente opina, ¿verdad? Las percepciones que tienen, o sea, el temor que produce
la perspectiva del cambio climático. Cuando dicen que el cambio climático lo que va a hacer es prácticamente todas las consecuencias, digamos, de inundaciones y todo, cómo se siente la gente, qué siente, qué es lo que piensa, ¿verdad? Sobre eso. Esos son todos indicadores cualitativos que podemos tomar en cuenta, muy importante para eso. ¿Qué conocen? ¿Qué es lo que conocen? No cuánto conocen, sino qué conocen, por ejemplo, de las legislaciones, etcétera. Y lo cuantitativo, pues es más claro, ¿verdad? Porque incluso son indicadores que se usan más, que es ya los porcentajes y las cantidades y cuánta gente participa, cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿verdad? Hay una, etcétera, ya eso más sí, ¿me escuchan ahora? Pero que esto les quede Hay claro. una También yo pregunta que puedo tiene que ver después por escrito en cómo generamos un aclararles un poco indicador más. Adelante, para medir tu cambios de pregunta. actitud y cuál sería un medio de ¿Aló? ¿Me verificación escucha? adecuado. Digamos esto más en el ámbito de lo cualitativo. Bueno, sí, es lo cualitativo. En los cambios de actitudes es muy importante tener en cuenta que en las actitudes se componen de conocimientos. Ya puse algunos ejemplos sobre conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento que tenga la gente de qué es lo que realmente está pasando con el cambio climático, ¿verdad? No solo con las causas, sino las consecuencias que ya ha tenido y cuáles son las consecuencias que puede tener en el futuro. Esa parte del conocimiento es muy importante. Luego del conocimiento, la parte emotiva, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. Los temores, los prejuicios, ¿verdad? Lo que nos enseñan o nos han enseñado, cómo podemos cambiar eso. Bueno, el hecho de que, por ejemplo, las mujeres son más débiles que los hombres y que entonces no pueden hacer de manera igualitaria frente a precisamente los desastres o los cambios o, ¿verdad?, las situaciones de emergencia, etcétera. Eso incluso se ha demostrado que no es así. A veces las mujeres son más resilientes, tienen más recursos para enfrentar situaciones de desastre, ¿verdad? Que los hombres. Los hombres precisamente donde ven que se les destruyó la casa o que se inundó el campo, lo que sea, se paralizan, ¿verdad? Porque además eso es muy importante para ellos en términos de proveedores, etcétera. Bueno, todo eso es muy importante, lo emotivo y además la disposición a actuar. Digamos que cuando hablamos de actitudes, esos son tres componentes muy importantes. Y precisamente eso puede ser base, muy importante, esas tres cosas, de cómo podemos construir indicadores. El conocimiento es muy fácil, porque lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar mecanismos que nos permitan saber qué conocen. Ya yo les di un ejemplo, por ejemplo, qué conocen sobre la legislación nacional e internacional en relación con relaciones de género. Lo emotivo es qué es lo que ellos sienten y piensan sobre eso, ¿verdad? Eso es muy importante porque la gente que está facilitando estos procesos lo que tiene que hacer es facilitar de que las personas hablen, tanto los hombres como las mujeres, con muchísima claridad, con gran confianza, ¿verdad? Que realmente digan lo que piensan, porque a veces, por ejemplo, pasa que los hombres, como eh, eh, a veces se piensa que esto es una lucha contra los hombres, lo cual no es cierto. La lucha es contra la desigualdad, no es una lucha contra los hombres, al contrario, queremos que haya hombres más solidarios, menos violentos, menos agresores. Okay. Gracias, Tita. Que expresen más sus sentimientos, que sean más responsables con las situaciones de cuidado, no solo de la niñez, sino de otras personas y de personas adultas mayores, etcétera. Entonces, en su disposición a actuar, digamos que también hay escalas para medir eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo,
él puede decir, no, no, yo no soy machista, Ok, ¿verdad? tenemos, Pero a la hora de disculpa comportarse que o te a la hora de interrumpa, ponerlo tenemos en situaciones otras, hipotéticas, muchas sí preguntas tiene más. una Yo creo que no reacción va a dar tiempo, entonces agresiva te o pediría tal violenta vez tratar como de o concretar. discriminatoria Yolanda a mujeres, Ramírez, ya sea su pareja o sus bueno, hay una familiares. pregunta muy concreta, que si existe alguna metodología, esto es de Rafael Rojas, o algún software para el procesar indicadores cualitativos. La otra es, Sí, ¿cómo podemos identificar si un indicador es apropiado o no? Es decir, ¿existirían indicadores inapropiados? ¿Puedes dar algún ejemplo? Otra pregunta, digamos que tiene que ver con esto, ya mucha gente se tiene que retirar. Ejemplos de indicadores de gestión en áreas protegidas o manejo de recursos naturales con enfoque de género. sí. Ajá. Bueno, para hacerlo rápido, digamos, lo de gestión de manejo, yo les indicaría que busquen lo que se ha producido en UICN, en Oxfam, ¿verdad? Y en otras organizaciones que trabajan con el tema. Lo producido por UICN en términos de indicadores de género es muy amplio, muy valioso. Y ahí incluso pueden encontrar diferentes este, propuestas, diferentes metodologías. Hay otras metodologías también, como es la metodología PER, digamos, ¿verdad? Que es muy importante y ahí se ha hecho un trabajo también de cómo incluir indicadores de género en esa metodología que ustedes deben conocer. Pero yo también les puedo dar información sobre dónde la pueden encontrar. Lo de software, en realidad, no conozco mucho. Conozco todos estos sistemas y metodologías que se pueden encontrar todas en internet, etcétera. Les digo, muy importante lo de UICN y lo de Oxfam en términos de cambio climático. Eh, y los indicadores apropiados, lo más importante aquí es que sea muy basado en cada realidad, ¿verdad? Porque unos indicadores que pueden servir para un proyecto no necesariamente sirven para otro. Por eso tienen que seguir ese proceso de construcción con una amplia participación de las personas involucradas, tanto las que conducen como las que participan o las que se benefician, etcétera. Y también siendo muy rigurosos, digamos, a la hora de cumplirlos, de manera que no estemos más bien tergiversando la realidad, o sea, que esa medición, esa evaluación sea pertinente, sea precisa. Y lo otro es también, a la hora de aplicarlos, saber que estamos midiendo lo mismo, ¿verdad? Si nosotros hacemos una pregunta para recoger una información y a la hora de aplicarlo en medio término hacemos otra, no estamos midiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces eso no es que no sean Ok. apropiados, es que A Natalia no Sanín nos yo le sirve daré para ver respuesta a su cómo el pregunta y voy a comportamiento, leer la de digamos, en el Trigal proceso Magala de o en, Colombia. en, Agradece en, tu presentación en y ella pregunta más la bien historia, ¿verdad? De acerca lo que de los estamos realizando. métodos de análisis que se utilizan para integrar indicadores cualitativos con cuantitativos. Pues, y tiene otra pregunta que dice, perdón, ¿qué herramienta se utiliza como control para evidenciar si los indicadores seleccionados fueron los apropiados durante el proceso o si deben ser ajustados durante el Sí, proceso de monitoreo de los okay. mismos?
Sí, la primera pregunta yo les contesto lo siguiente. La mayor parte de las veces lo que tenemos no son solo indicadores cuantitativos, es más, los que conocemos como indicadores cuantitativos generalmente son una combinación de ambos, de cualitativos y cuantitativos, porque lo que estamos midiendo, estamos poniendo un código o una valoración, pero lo que estamos midiendo todo es parte de la realidad, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que debemos lograr, porque incluso cuando estamos utilizando indicadores cuantitativos, por ejemplo, el ejemplo de esto de las aptitudes, del conocimiento, nosotros no solo queremos saber qué es lo que las personas conocen, ¿verdad? Sino cómo lo usan y también cuánto conocimiento tienen, ¿verdad? Ahí ya estamos combinando las dos cosas. Estamos combinando el contenido del conocimiento, es como a la hora de evaluar eh, eh, pro- eh, procesos o impactos de los procesos de capacitación o de formación, ¿verdad? Nosotros estamos evaluando qué es lo que la gente conoce, pero también cuánto, ¿verdad? Y también cómo lo usan y con la frecuencia con que lo usan. Entonces ahí estamos combinando las dos cosas. Lo que sí es importante es tener en cuenta que estamos incluyendo no solo cifras y números, etcétera, sino también, como les digo, opiniones, actitudes, percepciones, etcétera, ¿verdad? Que no solo nos vayamos a las cantidades, sino que estamos incluyendo dimensiones cualitativas también, pero lo más importante es combinar las dos cosas. No solo el contenido, por ejemplo, del conocimiento o de lo que la gente piensa, etcétera, y cómo los vamos midiendo. Lo del control me parece una pregunta muy interesante porque precisamente lo que pasa es que nosotros no podemos cambiarlo en el proceso porque caemos en ese riesgo de no estar midiendo lo mismo, digamos, en un proyecto específico. Lo que sí podemos hacer es decir, bueno, vamos a medir en un periodo, digamos, en un periodo de, digamos, bianual, de 2 años, ¿verdad? Porque vamos a medir eso, por así decirlo, cada 6 meses, que son entonces la medición inicial y 4 más, y la final son 2, son 5 mediciones, ¿verdad? Entonces, o 6. Entonces, una vez que tengamos eso, entonces podemos revisar. ¿Por qué? Porque esa información que recogen y el resultado de los indicadores que hemos puesto en práctica y medido y evaluado, sí nos va a dar muchísima información. Y generalmente es información valiosísima porque nos está dando una información sobre la realidad. Entonces, ese sistema de indicadores lo podemos volver a revisar para volver entonces a aplicarlo por otro periodo con esos cambios, ¿verdad? Lo que pasa es que si lo cambiamos en medio del proceso, Ok, ya no vamos a estar bueno, midiendo lo mismo que medimos en la yo creo línea que básica hemos o en el primer resumido diagnóstico. ya, Entonces tenemos que estamos hacerlo en llegando un periodo al dado final. Yo les quiero y agradecer poner un punto en donde muchísimo, vamos a en primer revisar ese lugar, sistema de a indicadores. Ana Cecilia por su exposición. De veras que este es un tema con el cual vamos a tener que estar trabajando a lo largo del programa que tenemos previsto. Esta es una presentación de inicio y yo rescataría lo que tú has enfatizado muchísimo, que es justamente que se tiene que hacer desde el inicio y que no es un checklist que aparece al final. Sí. Entonces, si lo tenemos en cuenta, colegas, yo creo que el otro mensaje importante es que en proyectos de conservación tiene que ser un proceso participativo. Esta es la metodología que Ana Cecilia nos ha compartido. Nosotros hicimos una búsqueda y consideramos que por el tipo de proyectos en los que están trabajando en el marco de ICA, una metodología participativa era diferente a hacer indicadores desde el escritorio, desde las ciudades. En ese sentido, yo les invito a que revisen. Yo en un momento más les voy a enviar la bibliografía adicional de Oxfam que Ana Cecilia nos compartió. Incluso ella tiene una segunda presentación en PowerPoint. También se las voy a compartir porque ya no daba tiempo ahora.
Sí, y bueno, finalmente, ahorita al terminar esta sesión, estarán teniendo ustedes la tarea que queda a partir de esta presentación. Entonces, bueno, yo quisiera darles las gracias. De cualquier forma, vamos a enviarte las preguntas, Ana Cecilia, para que tú, por favor, puedas hacer una, digamos, una compilación de respuestas. Ya algunas colegas se están despidiendo y varias, como tú vas a poder ver, agradecen, piden bibliografía adicional también. Entonces, colegas, si no hay más comentarios, Karina, no sé si tú quieres hacer algún anuncio. Yo, por mi parte, sería todo y darles las gracias. No, Itza, bueno, lo único que podría comentarles es que van a tener disponible la grabación de este seminario virtual por si quieren revisarla de nuevo y la presentación. Eso sería todo. Bueno, pues Ana Cecilia, nos despedimos, colegas, nos despedimos y seguimos. Recuerden que el 12 de junio empieza la siguiente ronda de asistencia técnica para que ya podamos ir viendo sus avances. Esperamos que esta sesión justamente de indicadores la puedan incorporar en su propuesta quienes están trabajando tanto en las políticas institucionales, porque también ese fue otro énfasis que puso Ana Cecilia. No podemos hacer indicadores solo para los proyectos si no lo tenemos adentro de la institución, y para quienes están levantando también proyectos directos en campo, creo que es un elemento importante a tomar en cuenta. Que tengan un excelente día y les mando un abrazo desde México.